Bien, y voy a compartir mi pantalla. Voy a apagar mi cámara. Bien, estimados alumnos, hoy continuamos con nuestro módulo de fisiopatología. Como han podido revisar en sus programas, básicamente hoy vamos a entrar al módulo de endocrinología. Entonces vamos a estar hablando de problemas de diabetes, vamos a estar hablando de tiroides, vamos a hablar de hipófisis, de suprarrenales, entre otros temas importantes del área de endocrinología. Y no quería dejar de mencionar la importancia de la materia o de la clase que vamos a ver ahora, que es la fisiopatología de la diabetes, que como ustedes saben es una enfermedad con alta prevalencia en nuestro país, en América Latina, en Estados Unidos y también en ciertas regiones de Europa por el tema de genética. También es una enfermedad que, como ustedes saben, es un factor de riesgo cardiovascular por las complicaciones micro y macrovasculares que ocasiona. Y también, como veremos a lo largo de la presentación, es una enfermedad que tiene un alto costo cuando refiere al tema de discapacidad, siendo la principal causa de amputación no traumática de miembros inferiores, y esto es por el desarrollo de úlceras neuropáticas o pie diabético. Es por eso que conocer la fisiopatología de la diabetes mellitus, sus tipos, su clasificación y los mecanismos que se involucran en su desarrollo es vital para un médico general, ¿verdad? Que es lo que estamos formando. Y vamos a comenzar con algunos objetivos que pretendo ver durante esta clase y durante la segunda parte, porque es una clase bastante larga. Vamos a hablar de la etiología de la palabra diabetes, que a veces es mal entendida. Creemos que diabetes es solo azúcar en la sangre y ya vamos a ver que no, lo vamos a explicar. Vamos a definir qué es diabetes mellitus, ahí sí, ¿verdad? Vamos a enumerar los factores fisiopatológicos que conllevan a hiperglucemia o aumento del nivel de glucosa en sangre. Vamos a definir y explicar las categorías de diabetes y el espectro entre una persona con una homeostasis normal de la glucosa y un paciente ya con diabetes mellitus. Y si existen los famosos estados intermedios. Vamos a hablar de otros tipos de diabetes, como la diabetes de tipo genética y la diabetes gestacional. Vamos a hablar de datos relevantes epidemiológicos sobre la diabetes mellitus. Vamos a hablar de los valores normales de glucosa y cómo hacer diagnóstico de los estados intermedios y de la diabetes propiamente dicha. Vamos a recordar un poquito de fisiología normal, la homeostasis normal de la glucosa, y también vamos a definir la homeostasis alterada de la glucosa. Vamos a enumerar los criterios diagnósticos de diabetes. Vamos a hablar de la hemoglobina glicosilada, qué es, cómo se forma, cuál es su valor normal y cuál es su importancia en el diagnóstico y en el seguimiento de un paciente diabético. Asimismo, vamos a correlacionar la hemoglobina glicosilada con los niveles de glucosa en sangre. Vamos a recordar un poquito de la biosíntesis, secreción y acción de la insulina, importantísimo para entender lo que está sucediendo en la diabetes mellitus. Vamos a hablar ahora precisamente de la patogénesis de la diabetes de tipo 1 y ya en las clases siguientes vamos a hablar de la patogénesis de la diabetes tipo 2, de las complicaciones y un poquito del tratamiento. Les suplico por favor que apaguen sus micrófonos para que no hayan esas interferencias. Bien, entonces comenzamos con una pequeña definición. Diabetes es un término que etimológicamente significa lo que va a través de. En español es exceso de orina. Se le llama diabetes mellitus entonces porque un paciente con mellitus, que significa miel, va a tener poliuria o exceso de orina debido a un aumento de la osmosis por la orina debido a la glucosa. Entonces, diabetes mellitus, pero también hay otros tipos de diabetes como la diabetes insípida, en la que la orina no tiene sabor a miel como en la diabetes mellitus. Y es un trastorno debido a una de las hormonas muy conocidas como la vasopresina o hormona antidiurética y que tiene dos etiologías, ¿verdad? La nefrogénica y la hipofisiaria. De lo que vamos a hablar en la clase de hipófisis que corresponde. Pero hoy nos vamos a centrar en la diabetes mellitus. Entonces, yo necesito que ustedes entiendan este concepto, porque solo diabetes no existe en el sentido de que hay que ponerle el apellido. ¿Es diabetes mellitus o es otro tipo de diabetes insípida, como por ejemplo nefrogénica o hipofisiaria? En este caso vamos a hablar de la diabetes mellitus.
Bien, ¿y qué es la diabetes? La diabetes se podría decir que es un síndrome, ya que comprende un grupo de trastornos metabólicos que comparten una característica. Todos se acompañan de aumento de los niveles de glucosa en sangre o hiperglucemia. ¿Y cómo es que se ocasiona esta hiperglucemia? Por tres mecanismos. Uno, porque hay una secreción disminuida de insulina, la célula beta pancreática no secreta insulina por diversos motivos. O dos, porque hay una disminución en la utilización periférica de la glucosa y se está almacenando, pero no se está utilizando y esto aumenta los niveles en sangre. O que hay un incremento de la producción de glucosa. Y como sabemos, el hígado es el principal productor de glucosa mediante la gluconeogénesis. Entonces, un aumento de la producción hepática de glucosa también es uno de los mecanismos de hiperglucemia. Debido a estos mecanismos que les acabo de mencionar, podemos concluir que hay varios tipos de diabetes mellitus, que en los que va a haber una compleja interacción entre factores genéticos, ambientales y estilos de vida. Entonces, gracias por apagar sus micrófonos, por favor, les agradezco. Vamos a clasificar la diabetes entonces con base al proceso patógeno que va a llevar a la hiperglicemia. Y entonces vamos a tener cuatro grandes grupos de diabetes mellitus. La diabetes mellitus de tipo 1, por favor, mellitus de tipo 1, mellitus de tipo 2, con números arábigos, no con números romanos, ¿verdad? Por favor, números arábigos, o sea, el 1 y este 2. La diabetes gestacional o desarrollada en el embarazo y otros tipos de diabetes. Voy a dejar de hablar hasta que me cierren todos los micrófonos, por favor, que oigo en el fondo todavía algunos compañeros que tienen encendido. Gracias por apagar sus micrófonos. Muy amables. Bien, entonces decía que la diabetes mellitus se clasifica en base al proceso patógeno que culmina en hiperglicemia, en diabetes de tipo 1, diabetes de tipo 2, diabetes gestacional o del embarazo y otros tipos específicos de diabetes, que es lo que vamos a ver precisamente hoy. Entonces, solo una pequeña diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia, doctora? Bueno, los diabéticos de tipo 1 tienen una edad de aparición en la infancia o adulto joven, pero se puede manifestar a cualquier edad. Antes se decía que todos los diabéticos de la infancia eran diabéticos de tipo 1, pero hoy se sabe que aunque la diabetes de tipo 2 es más frecuente en la edad adulta media y en ancianos, también puede aparecer en niños y adolescentes que son obesos. Con respecto a la genética, se dice que en la diabetes de tipo 1 hay un riesgo genético definido, pero en la mayor parte de los casos son bien esporádicos, tanto así que la frecuencia de diabetes de tipo 1 es muy baja, de solo 5 a 10% de la población. Por su lado, la diabetes de tipo 2 también tiene un componente genético, en este caso varios genes involucrados, pero está relacionado con desencadenantes ambientales como la obesidad, el sedentarismo y tiene una incidencia muy alta, mayor o igual al 90%. En cuanto al tratamiento, la diabetes de tipo 1 se trata única y exclusivamente con insulina de forma universal, mientras que la diabetes de tipo 2, el tratamiento con insulina es variable, no va a ser el estándar. Y en cuanto a trastornos asociados, bueno, el diabético de tipo 1 a menudo va a tener otras enfermedades autoinmunes, sobre todo tiroideas, suprarrenales, intolerancia del gluten, como lo vamos a ver más adelante. Mientras que el diabético de tipo 2, en vez de tener patologías autoinmunes, va a tener otras patologías relacionadas con factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico, ovario poliquístico y obesidad. Entonces, este cuadrito es bien importante, como ustedes pueden ver, es sacado de CECIL 25 edición. Nos ayuda a poder hacer una diferencia entre el diabético de tipo 1 y el tipo 2 y nos da luces de que los mecanismos fisiopatológicos son completamente diferentes en ambos tipos de diabetes. Bien, la diabetes gestacional, que es el tercer tipo, es un tipo de diabetes muy importante. El embarazo es un estado que se acompaña de resistencia a la insulina y esto es mediado principalmente por la secreción placentaria de hormonas conocidas como hormonas diabetogénicas. Dentro de ellas está la hormona del crecimiento, la hormona liberadora de corticotropina, también está el lactógeno placentario, la prolactina y la progesterona, que como ustedes saben son hormonas necesarias para que el embarazo lleve su evolución normal. Normalmente la diabetes gestacional va a ocurrir allá por el segundo o tercer trimestre, normalmente,
Y la diabetes gestacional se va a desarrollar en aquellas mujeres en las que su función pancreática es insuficiente para sobrellevar el estado de resistencia a la insulina que el embarazo ocasiona de forma normal. Y es por eso que no todas las embarazadas desarrollan diabetes gestacional. La diabetes gestacional está relacionada también con un aumento de riesgo de que la mujer sufra preeclampsia, que el bebé nazca macrosómico, lo que significa que es un bebé muy gordito y muy largo de longitud, que el parto sea por cesárea y que tenga algunas morbilidades asociadas. Se dice que la prevalencia de diabetes gestacional es aproximadamente del 6% de los embarazos, estos datos de Estados Unidos según el UpToDate 2021, y hay algunos factores de riesgo. Por ejemplo, una paciente que haya tenido previo al embarazo alteraciones de la glucosa o prediabetes, historia familiar de diabetes, que sea obesa, que tenga una edad materna mayor de 30 años, que tenga el antecedente de haber tenido un bebé mayor de 9 libras, que tenga colesterol HDL menor de 35 o triglicéridos mayor de 250, o que tenga alguna comorbilidad, como ya habíamos dicho, ovario poliquístico, hipertensión, que use glucocorticoides por alguna razón médica, que tenga acantosis nígricas, que tenga una enfermedad cardiovascular o que sea un embarazo múltiple, donde también el riesgo de diabetes gestacional es más alto. Déjenme decirles que los pacientes con diabetes gestacional tienden a recuperar el nivel normal de glucosa después del parto, pero queda un riesgo sustancial de 35 a 60% de padecer diabetes en los próximos 10 a 20 años. La ADA recomienda que la diabetes diagnosticada en la primera visita prenatal no sea llamada diabetes gestacional, sino que era una diabetes preexistente, no gestacional. ¿Qué significa esto? Yo no sé si ustedes han escuchado, pero una paciente al nomás saber que está embarazada, que tiene un retraso de menstruación y que se hace su prueba de embarazo en orina o en sangre y resulta positiva, debe hacerse un chequeo de exámenes dentro del que se incluye la glucosa en ayuno. Si esta mujer recién da cuenta que está embarazada, tiene alteración en los niveles de glucosa, esa paciente no es diabética gestacional. Esta paciente ya venía con una diabetes o una alteración de la diabetes de la glucosa preexistente. La diabetes gestacional, como les decía, se presenta más que todo en los estados tardíos del embarazo, segundo y tercer trimestre. Y es por eso que se hace una prueba famosa, la prueba de Sullivan, allá por la semana 24 a 28 del embarazo. Si allí hay cambios, entonces sí diagnosticamos a la paciente con diabetes gestacional. Esto es muy importante que lo recuerden por el tema de que yo les ponga un casito clínico, ¿verdad? En el examen y tengamos que hacer este diagnóstico basado en esta diferencia. Decíamos que el cuarto tipo de diabetes es conocido como otros tipos de diabetes y se llaman así porque no son explicados ni por falta de secreción de insulina, por autoinmunidad como en diabetes tipo 1, ni tampoco son explicados por un tema de resistencia a la insulina como en la diabetes de tipo 2, ni tampoco son explicados por embarazo como en la diabetes gestacional, sino que son, por ejemplo, defectos genéticos específicos que alteran la secreción. Gracias por apagar sus micrófonos, estimados, o la acción de la insulina o por alteraciones metabólicas que trastornan la secreción de insulina o trastornos mitocondriales. Dentro de estos tipos de diabetes tenemos el MODI, que no significa más que la diabetes de los jóvenes de inicio en la edad madura. Y estos son un subtipo de diabetes que se caracteriza por ser un trastorno autosómico dominante con un inicio de hiperglucemia menor de 95 años y caracterizado por un trastorno de la secreción de insulina. Hay otros tipos de diabetes, como por ejemplo las ocasionadas por enfermedades exócrinas del páncreas, como por ejemplo la pancreatitis, esto siempre se las pregunto. La diabetes es una enfermedad endocrina del páncreas. La pancreatitis es una enfermedad exócrina del páncreas porque el páncreas tiene dos funciones. También tengo, perdón, se me fue, la diabetes causada por fármacos o por hormonas que antagonizan la acción de la insulina, por ejemplo el glucagón y otras endocrinopatías. Ahorita vamos a ver un cuadro donde yo les presento estos ejemplos. Por ejemplo, la diabetes de tipo 1, les decía yo, por una destrucción inmunitaria de las células beta, que va a llevar a un déficit absoluto de insulina y que por tanto el paciente requerirá de insulina para sobrevivir y tratarse. La diabetes de tipo 2, que va a variar entre resistencia a la insulina, tiene un poquito de insulina, un déficit relativo, pero también tiene un déficit secretor.
Los otros tipos de diabetes que estamos hablando, los MODI, MODI 1, MODI 2, MODI 3, problemas del ADN mitocondrial y de otros reguladores del islote pancreático, por cierto, son bien poco frecuentes, gracias a Dios. La diabetes neonatal transitoria, enfermedades del páncreas exócrino como la pancreatitis, la pancreatectomía en el caso de tumores, neoplasias, fibrosis quística, hemocromatosis, entre otros defectos genéticos de la acción de la insulina, por ejemplo, la resistencia de la insulina tipo A y otros síndromes raros. Otras endocrinopatías como el exceso de hormona del crecimiento o acromegalia, el síndrome de Cushing, un tumor secretor de glucagón, un tumor de la glándula suprarrenal conocido como feocromocitoma, hipertiroidismo, entre otros. Consumo de fármacos como glucocorticoides, la pentamidina, el ácido nicotínico, el diazóxido, agonistas adrenérgico beta, la hidroclorotiazida y la difenilidantoína, entre otros. Infecciones virales, sobre todo la rubiola, el virus Coxsackie, el citomegalovirus, que están relacionados con hiperglucemia y lo vamos a ver, y otras formas raras. Y el cuarto tipo, la diabetes mellitus gestacional, del que hemos hablado un poquito previamente. Si hay preguntas o consultas, me pueden interrumpir sin problema. Bien, vamos a hablar un poquito de datos epidemiológicos de la diabetes. Como les decía en un inicio, es una enfermedad con una alta incidencia y prevalencia en nuestra población. De aproximadamente 16 a 20 pacientes que veo cada día, 5 a 10 son diabéticos que llegan por diferentes razones, a veces no necesariamente por su control de diabetes, pero eso hace que los médicos que estamos tratando a pacientes tengamos un conocimiento lo más extenso y minucioso posible de la fisiopatología de la diabetes para que podamos tratarlo. Por ejemplo, debemos de recordar que ella se acompaña de complicaciones de la microvasculatura, como por ejemplo retinopatía, que es la primera causa de ceguera en adultos, que también una de sus complicaciones macrovasculares también, microvasculares, es la nefropatía, que puede llegar a terminar en una insuficiencia renal crónica o nefropatía terminal cuando tenga un filtrado glomerular menor de 15 ml por minuto, como se observa en esta figura, una paciente que ya está en un tratamiento restitutivo con diálisis. Y les decía también que es la primera causa de amputación no traumática de miembros inferiores. Ustedes saben que la primera causa de amputación traumática son los accidentes de tránsito, pero en este caso es por un tema de diabetes. Miren, este señor ya tiene una amputación infracondilia. ¿Por qué se llama infracondilia? Porque está debajo del cóndilo de la rodilla. Entonces es una amputación infracondilia y ya tiene amputación de todos los ortejos del pie. Si este paciente persiste con hiperglucemia, con alteraciones de la circulación, pulsos pedios abolidos, etcétera, lo que va a continuar es la amputación de esta pierna. ¿Cómo será la calidad de vida de esta persona? ¿Cómo se va a desarrollar para trabajar? ¿Cómo va a lograr el sustento diario? Va a depender de otra persona de su familia o del Estado, ¿verdad? Lo cual es un costo altísimo. Aparte que emocionalmente este paciente se puede entrar en un problema depresivo, ¿verdad? Por la falta de sus miembros, y lo cual es prevenible. Tanto esta como esta como esta son prevenibles. Bien, sigamos. En cuanto a los datos, también datos bastante alarmantes. Estos son tomados de Harrison 20 edición. Se ha visto que la prevalencia de diabetes ha aumentado en los últimos años. Habían 30 millones de casos en 1985 y para 2017 ya tenemos 415 millones de casos. Se cree que para el 2040 habrán 642 millones y esto sobre todo a costa de la diabetes de tipo 2, que ya vimos que es la más frecuente, porque está relacionado con obesidad, sedentarismo, envejecimiento. Para 2015, la prevalencia de diabetes entre 20 y 79 años era 7.2 a 11%. Ustedes me dirán, doctora, pero es poquito, 7%. Pero si estamos hablando de cifras a nivel mundial, es una cifra muy importante, muy importante. Imagínense que de 100 personas, 11 sean diabéticas, es muy importante. También hay alguna prevalencia entre algunos países que tienen alguna genética, por ejemplo, las islas del Pacífico, ¿verdad? Lugares que quizás no sabemos que existen como Vanuatu, las Islas Cook, Nauru, las Islas Marshall, solo cuando vienen a jugar contra El Salvador, ¿verdad? En las copas mundiales nos enteramos de algunas islas que existen por ahí y que tienen sus rasgos culturales, ambientales, genéticos que los hacen más preponderantes a desarrollar diabetes mellitus. Yo, por ejemplo, acá les traigo un listado
de los países que tienen mayor número de individuos diabéticos, esto para 2015. China, 109.6 millones de habitantes con diabetes. India, 73 millones. Estados Unidos, 30 millones, que representa el 9% de la población. Brasil, 14 millones y Rusia, 9 millones. Definitivamente la diabetes va a incrementar con la edad. Se dice que Gracias por apagar su micrófono, compañeros. La diabetes en menores de 20 años es de 0.25%. Esto quiere decir que a menos que haya un componente genético hereditario, diabetes tipo 2 es muy rara antes de los 20 años. Pero a medida que aumenta la edad, se va a poner de 4.1 entre 20 y 44 años y 16% cuando ya vayamos aumentando en edad entre 45 y 64 años. Si un individuo tiene más de 65 años, tiene un riesgo de tener diabetes mellitus en un 25% de los casos. Y como ustedes podrán saber, la mayoría de diabéticos tiene edades entre 40 y 59 años. Gracias por avisarle a su compañera que me cierre el micrófono. Alguno, por favor, que tenga ahí el celular o forma de conectarse. Y esta imagen es una imagen también sacada de Harrison 20 edición, donde vemos la variación geográfica considerable. Aquí están mezcladas tanto la incidencia de diabetes de tipo 1 como de diabetes de tipo 2, teniendo que la incidencia más alta de diabetes de tipo 1 es en la Escandinavia, y de diabetes de tipo 2 y de intolerancia de la glucosa, que significa esto, en las islas del Pacífico. Bien, vamos a hablar un poquito de cómo se pasa de glucemia normal a diabetes propiamente dicho y si existe un estado intermedio. Entonces, en esta imagen tenemos la tolerancia normal de la glucosa, tenemos los dos estadios de la hiperglucemia, que son la prediabetes y la diabetes propiamente dicho. Y acá tenemos los 4 tipos de diabetes. Y si se fijan, hay unas líneas que van en dirección hacia el desarrollo de diabetes. Por ejemplo, en la diabetes de tipo 1, voy hasta que su compañero o compañera apague su micrófono. Tal vez alguien me ayuda, yo no puedo ver las cámaras ahorita y le avisa a su compañera. Ya le escribimos, doctora. No sé si no avisó el mensaje. No ha visto el mensaje ni pone atención por lo visto porque solo dejó encendida. Muchas cosas. Sácate el dinero. Aunque sea, abocate, meter en un pan. Vamos a ver si yo puedo mutearlos. Bien. ¿Los demás me escuchan? Sí, doctora, le escucho. Muchas gracias, muy amable. Bien, entonces estamos acá en esta figurita que es súper importante. De acá voy a explicar bastantes cosas. Necesito que pongan atención, si tienen un lapicero a la mano, que tomen notas. Primero, voy a explicar lo que sucede en el diabético de tipo 1. En el diabético de tipo 1, que dijimos que es una destrucción probablemente autoinmunitaria de la célula beta pancreática que culmina con una ausencia de secreción completa o absoluta de insulina, el paciente nace con una tolerancia normal, nace con el 100% de sus células beta pancreáticas y a medida que va sucediendo el proceso fisiopatológico puede pasar por la parte de prediabetes, donde va a haber una alteración de la glucosa en ayuno o una intolerancia a los carbohidratos y prosigue hasta llegar a una diabetes insulino dependiente, es decir, necesita insulina para supervivencia. Si se fijan, esta flecha no tiene retorno, es decir, un paciente diabético tipo 1, una vez se diagnostique, va a terminar sus días como diabetes de tipo 1 y sus complicaciones. Ahora miren la diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 2, su mecanismo fisiopatológico no es la de destrucción autoinmunitaria de la célula beta pancreática, sino más bien es un trastorno de resistencia a la insulina y también algún déficit relativo de insulina, pero el paciente diabético tipo 2 tiene insulina. Entonces, el diabético tipo 2 tiene su tolerancia normal a la glucosa, avanza a prediabetes, pero si ustedes se fijan, en todas las flechitas hay un retorno, ¿verdad? Tolerancia normal y prediabetes, el paciente puede regresar a la tolerancia normal.
Una vez ya es diabético, es un poco difícil, aunque se logra en algunos casos, y pudiera ser que este paciente llegue a necesitar insulina, pero no para sobrevivir, sino que para controlar su glucosa, sus niveles de glucosa. ¿Puede retornar, doctora, a niveles de prediabetes o de tolerancia normal? Se puede, pero toma bastante tiempo y bastante disciplina. Los otros tipos de diabetes van a depender. Si se fijan, esta flecha gris tiene tolerancia a la glucosa hasta una diabetes manifiesta necesitando insulina para control, pero puede regresar también, dependerá del problema. Por ejemplo, si es una pancreatitis, la que al paciente le ocasionó una diabetes, es posible que al ceder el episodio inflamatorio, la infección, un buen control glucémico, buen medicamento, el paciente retorne a una tolerancia normal de la glucosa. Ahora el cuarto tipo, la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es un paciente que estaba normal, quedó embarazada, el embarazo desencadenó todo este tema de resistencia a la insulina, llegó quizás a requerir insulina para controlarse, pero con un buen control glucémico y metabólico, el paciente puede regresar a la tolerancia normal a la glucosa o puede desarrollar diabetes propiamente dicha. Y si se fijan, la última flecha es el espacio en años, ¿verdad? Esto va a tomar un periodo de tiempo. No nos atrevemos a poner cuántos años porque es muy variable entre un individuo y otro, pero va a llevar un término de una progresión. Y en cuanto a cómo se hace el diagnóstico de esta alteración de la homeostasis de la glucosa, yo aquí les he tachado con un cuadrito los valores que están en milimoles por litro, porque en el país nosotros no utilizamos esas unidades. Se lo digo por el tema de las revisiones bibliográficas donde me están usando milimoles. Usamos miligramos por decilitro o miligramos por 100 ml. Eso para todo. Entonces, FPG no significa más que glucosa en ayuno. Para decir que un paciente tiene tolerancia normal a la glucosa, es un paciente que tiene glucosa en ayunas menor de 100 miligramos por 100 ml. Un paciente prediabético tiene la glucosa en ayunas entre 100 y 125 miligramos por 100 ml. Y un paciente diabético es aquel que tiene una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por 100 ml. Ahora la glucosa 2 horas postprandial, que puede ser 2 horas después de comer o 2 horas posterior a una carga de glucosa de 75 gramos de glucosa. Un paciente normal que no tiene problemas de diabetes ni de alteración de la glucosa en ayuno, va a tener una glucosa posterior a la ingesta de comida o de esta carga de glucosa entre 140, menor de 140 miligramos por 100 ml. Este es un paciente normal. Se le dio de comer o se tomó esa bebida dulce y va a tener a las 2 horas menos de 140. Un paciente prediabético va a tener entre 140 y 199 miligramos por 100 ml. Y el diabético, después de esta carga de glucosa, tendrá mayor o igual a 200 miligramos por 100 ml. Y aquí les introduzco un nuevo concepto, lo que es la hemoglobina glicosilada. Un paciente con tolerancia normal a la glucosa tiene menos de 5.6% de hemoglobina glicosilada, un prediabético entre 5.7 y 6.4% y un diabético es mayor o igual de 6.5. Estos tres que están aquí son la forma como hacemos el diagnóstico de diabetes en la práctica clínica. Así es como hacemos la prediabetes y así es como le decimos a un paciente, usted está normal, no se preocupe que diabético hoy no es. Bien, y entonces, para hacer el diagnóstico, nosotros sabemos que el paciente ha tenido un camino que ha ido desde la homeostasis normal de la glucosa a la prediabetes y a la diabetes propiamente dicha. Y hemos dicho que para poder hacer el diagnóstico de esto hemos necesitado la glucosa en ayuno, la hemoglobina glicosilada, una carga de glucosa o comer. Hablemos un poquito sobre la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un estudio que a veces causa confusión porque la gente cree que yo le estoy mandando niveles de hemoglobina y de anemia y cuando ven que tienen 7 les da el infarto antes de pasar la consulta. Y es por eso que como médicos debemos de poderle explicar a nuestro paciente que la hemoglobina que se forma en los nuevos glóbulos rojos va a entrar a la circulación con casi nada de glucosa. Pero como los eritrocitos son permeables a la glucosa, al entrar al torrente sanguíneo liberados desde la médula, van a ir agarrando la glucosa.
El problema es que haya una elevación transitoria de esta concentración de glucosa y entonces una elevación transitoria o una elevación importante va a hacer que se formen lo que se llaman las aldiminas, que no son más que glucosa unida con un grupo amino o las famosas bases de Schiff, si ustedes se recuerdan de fisiología. Esta formación de estos compuestos o aldiminas van a ser, perdón, voy a pausar acá, van a ser proporcionales con el aumento de la concentración de glucosa. El problema es que a la vez que se forman aldiminas, también se forman cetoaminas. ¿Qué es lo que va a suceder? Si el nivel de glucosas ya bajó, ya no se van a formar aldiminas, pero las cetoaminas que se formaron van a quedar unidas de forma irreversible a la hemoglobina. Esto quiere decir que van a durar en sangre lo que dure la hemoglobina, que son más o menos 60 días, o lo que dure la vida de los eritrocitos, que son 120 días. Entonces, la hemoglobina glicosilada se va a formar por glucosilación no enzimática de la hemoglobina y su porcentaje refleja la exposición de la molécula de hemoglobina a la glucosa durante su trayecto ahí en la circulación. La concentración de hemoglobina va a presentar una relación predecible con las concentraciones de glucosa en los últimos 3 o 4 meses. Esto es bien importante porque yo puedo saber con la hemoglobina glicosilada cómo mi paciente ha tenido la glucosa desde diciembre, ahorita que estamos en mayo, desde enero, 3 o 4 meses previos. Porque les cuento, los pacientes diabéticos son un poco tremendos y cuando saben que van a llevar a pasar la consulta 2 o 3 días antes, hacen una gran dieta. Y entonces llegan con glucosa de 100, 110 y uno le dice, excelente, lo felicito, pero cuando ve la hemoglobina glicosilada, que yo les acabo de decir que tiene que estar menor de 5.6, la hemoglobina glicosilada es de 13. ¿Qué significa eso? Que han andado casi con 300 de glucosa en los últimos 4 meses. ¿Y por qué le salió glucosa bonita de ahora en ayuno? Ah, porque hizo dieta hace 3 días, a ver, se tomó el medicamento, hizo ejercicio y no comió mango, pan dulce, gaseosa en los últimos 3 días. Y eso no es bueno para el paciente, ¿verdad? Entonces, la hemoglobina glicosilada tiene su importancia precisamente en esto, ya que nos va a hablar del tema de complicaciones. El problema de la hemoglobina glicosilada es que pueden haber alteraciones. Y la principal alteración que puede suceder es que el laboratorio no esté certificado para tomarla. Entonces, la hemoglobina glicosilada, con el perdón de los laboratorios pequeños, pero tiene que ser en un lugar donde haya certificación para que se tome. No puede ser tomado en cualquier laboratorio si no tiene certificaciones. Y también habrán otros factores patogénicos o individuales que pueden alterar el nivel de hemoglobina glicosilada. Antes de hablar de las alteraciones que pueden ocasionarse en este examen, quiero presentarles la correlación entre los niveles de glucosa y la hemoglobina glicosilada. Entonces yo ahorita quiero que regresemos a esta diapositiva donde yo les presentaba cuál es el valor normal de la hemoglobina glicosilada y les decía que lo normal es menor de 5.6 para que ahora entiendan la correlación con el nivel de glucosa. Una hemoglobina glicosilada de 5%, que esa es la unidad que ocupa la hemoglobina glicosilada, equivale más o menos a un 97 de glucosa en sangre. Entonces, si ustedes se fijan, un paciente que ha tenido 12 de hemoglobina glicosilada, quiere decir que han dado más o menos por 300, 300 y pico de glucosa en sangre. Esta es la importancia de la relación entre la concentración de glucosa y de hemoglobina glicosilada, y entonces ahora ustedes entienden por qué 5.6 es más o menos el parámetro para hacer diagnóstico de tolerancia normal de glucosa. Bien, y ahora lo que les mencionaba, los trastornos que pueden influir en la medición de la interpretación de la hemoglobina glicosilada. Primero, que un paciente tenga alguna patología en la que la vida de los eritrocitos sea un poco más corta que lo habitual. ¿En qué patologías pasa esto? En la anemia hemolítica, en la hemorragia aguda o en el hiperisplenismo. Por ejemplo, lo vimos en el paciente con hipertensión porta. ¿Cuál será el efecto en la hemoglobina glicosilada? El efecto será que la hemoglobina glicosilada la podemos encontrar falsamente baja, pero es porque la vida de los eritrocitos es más baja. También el aumento de la vida de los eritrocitos, aquí al revés. Por ejemplo, en el paciente con anemia por deficiencia de hierro. Aquí tendremos al contrario una hemoglobina falsamente elevada. Vamos a regañar a la paciente diciéndole qué barbaridad, ha estado comiendo pan dulce, cuando quizás no nos hemos fijado que la paciente tiene una anemia por deficiencia de hierro y esto tendrá su efecto en la hemoglobina A1C. También cuando el paciente pueda tener alteraciones en la glicación,
como por ejemplo hoy que en la pandemia los pacientes están tomando dosis altas de vitamina C para evitar el COVID y esto nos puede salir, ocasionar, perdón, una hemoglobina glicosilada falsamente baja. Que haya interferencia en la prueba por la presencia de hemoglobinas patológicas, como por ejemplo la hemoglobina S, que ustedes saben que es característica de la anemia drepanocítica o de la anemia de células falciformes, o la presencia de hemoglobina fetal, ¿verdad? Entre otras. La hemoglobina D, la hemoglobina G, que hasta donde recuerdo no son hemoglobinas patológicas, pero que es importante para el tema de los embarazos futuros, pero pudiera ocasionar alteraciones en las concentraciones de la hemoglobina glicosilada. Asimismo, pacientes que tengan nefropatía crónica, miren, la hemoglobina glicosilada puede estar falsamente elevada. En los pacientes con hepatopatía crónica puede estar falsamente bajo. En el paciente que ha tenido una transfusión reciente de eritrocitos va a estar falsamente bajo o elevado. Y en el paciente de origen africana, la hemoglobina glicosilada tiene sus características, ya que el paciente africano le va a salir falsamente elevada. Bien, y acá, ¿por qué la explicación de la importancia de la hemoglobina glicosilada? Esta imagen es sacada de Harrison 20 edición. Y quiero yo que se fijen que en el eje de la Y tenemos, tenemos graficadas el porcentaje de complicaciones de retinopatía. Un daño. Hola. Bien. En el eje de la Y tenemos graficada la incidencia en porcentaje de una de las complicaciones de la diabetes, que es la retinopatía. Y en el eje de las X tenemos graficados 3 tipos de datos: la glucosa en ayunas, la glucosa 2 horas después de comer y la hemoglobina glicosilada. Entonces, en verdecito tenemos a la glucosa en ayunas. Entonces, ustedes ven que la incidencia de retinopatía es muy baja si el paciente, sigan lo verde, se mantiene entre 70, 89, 93. Pero ya al subir de 100 hay un pico de aumento de la incidencia de retinopatía. Es por eso que este 100 es el valor que tomamos para decir que un paciente, si tiene menos de 100, está normal, y si tiene más de 100, prediabético o diabético. A las 2 horas después de comer, que es el negrito. Sigamos el negrito, no puede ser tomado aquí porque aquí estamos en ayuno, sino que está tomado aquí más o menos a las 2 horas. Y entonces sube 105, 109, 116. De 116 para arriba, quizás hasta 136, hay un aumento de la incidencia de retinopatía. Y es por eso que se ha tomado el 140 como el parámetro para decir que la hemoglobina glicosilada, perdón, 180, que se ha tomado como el parámetro para decir que la glucosa 2 horas después de comer pudiera comenzar a elevarse. Igual aquí lo podemos ver a nivel del 138, hay un bajón, 156 para arriba, ya comienza. Entonces nosotros podemos ver acá que del 140 para arriba después de comer es ya un problema y pudiera estar relacionado con el aumento en la incidencia de retinopatía. Y ahora observen la hemoglobina glicosilada, que está marcada en rojito. No hay problemas con la incidencia de retinopatía, mientras la hemoglobina glicosilada se mantenga hasta en 5.5. Al subir a 5.7, aunque después baja un poquito, tiene una tendencia a aumentar el riesgo de retinopatía diabética. Y es por eso que estos son los valores, ¿verdad?, que se han tomado como referencia, porque a veces los pacientes nos preguntan, ¿y por qué 100, doctor? ¿Y por qué 102 no? ¿Y por qué 110 sí? Entonces usted tiene que remitirse a medicina basada en la evidencia y a decir que los estudios de complicaciones han sugerido que estos son los valores para valorar, para diagnosticar y para evitar complicaciones en el paciente. Bien, vamos a hablar un poquito de fisiología y de las alteraciones de la homeostasis de la glucosa. Primero, recordarles lo que acabamos de hablar, que entre la homeostasis normal y la diabetes sucede un estado de hiperglicemia intermedia, que es conocida por la ADA o la Asociación Americana de la Diabetes como prediabetes, y que tiene 2 componentes. Cuando lo que tenemos en un paciente es la alteración de la glucosa en ayunas, entendida como una glucosa entre 100 a 125 miligramos por decilitro, este decilitro es lo mismo que 100 ml, oyen, o intolerancia de la glucosa, que es un paciente que tiene la glucosa en ayuno normal, pero después de la carga de glucosa o después de comer, presenta la glucosa entre 140 y 199 miligramos por decilitro.
Estos dos casos es lo conocido como prediabetes. Doctora, ¿necesita las dos cosas para ser prediabético? No. Si solo tiene alteración de glucosa en ayuno, es prediabético. Y si solo tiene intolerancia a la glucosa o a los carbohidratos, también es prediabético. El problema de la prediabetes es que están a un paso de perico de hacerse diabéticos, tienen mayor riesgo de progresar a diabetes que alguna persona que no tenga la prediabetes y segundo, también tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces acá a manera de resumen yo les presento los criterios diagnósticos de diabetes. Estos son sacados de la Harrison 20 edición y estos son sacados de Cecil 25 edición. Vean ustedes, acá les he puesto de Cecil porque él va otra vez haciendo un detalle de lo que es normal, de lo que es prediabetes y de lo que es diabetes. Pero no hay cambios en cuanto a los criterios. Miren, Harrison, una glucosa en ayunas para ser diabético mayor de 126 miligramos por decilitro, como está acá. Una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5% y una glucosa plasmática a las 2 horas posterior de una carga de carbohidratos o de comer mayor o igual a 200. También Harrison agrega un síntoma más, que es el paciente con síntomas de diabetes, llámese poliuria, polidipsia y pérdida de peso, a quien le tomamos una glucosa al azar porque no está en ayuno y le sale mayor de 200. Ese paciente también es un criterio de diabetes mellitus. Si tienen alguna duda, jóvenes, por favor, no duden en preguntarme. Bien, ¿cómo se detecta? Primero tenemos que buscar los factores de riesgo de diabetes mellitus. Si el paciente tiene un antecedente familiar de diabetes, si el paciente tiene obesidad o sobrepeso, ya es un factor de riesgo. Si el paciente tiene sedentarismo, o sea, inactividad física de forma habitual. Hay gente que le dice a uno, yo hago ejercicio, doctora, ¿y cuándo hace? Una vez al mes. Eso no es hacer ejercicio. ¿Alguien de los que está aquí escuchándome sabe cuál es la cantidad en minutos y días por semana que se considera un ejercicio aeróbico regular? Yo pienso que son como 30 minutos al día por 4 días, doctora, a la semana. No Vaya, sé. magnífico. ¿No serían 5 días, doctora? Sí, ¿A la son 5 semana? días. Como lo vimos ya en la fisiopatología de la cardiopatía isquémica, son 5 días a la semana, 30 minutos. De manera que hagamos 150 minutos semanales. Pero su compañero no está mal, porque si su compañero hace 40 minutos 4 veces por semana, está haciendo 160 minutos en la semana. Entonces nosotros debemos de darle estas opciones al paciente para que diga, mire, de lunes a jueves usted métale al ejercicio y viernes, sábado y domingo descansa y vuelve a comenzar lunes porque el tema del trabajo y otras situaciones que pudieran incomodar. La cosa es que esté haciendo un promedio de 150, 160 minutos semanales y si puede más, pues aún mejor. Si un paciente le dice, yo hago abdominales y levanto los brazos, lo felicito, pero no, ¿verdad? Ese no es el ejercicio aeróbico para salud cardiovascular y para evitar diabetes. Eso solo es para no ponerse rígido o tieso, ¿verdad? Bien, la raza. Y contra la raza no podemos pelear. Si somos estadounidenses de raza negra, si somos latinos, o sea, nosotros, si somos, sobre todo los puertorriqueños, si hay indígenas americanos, si tiene ascendencia asiática y son isleños del Pacífico, tenemos más vulnerabilidad genética para desarrollar diabetes. Si tenemos una alteración de la glucosa en ayunas, si tenemos una intolerancia a los carbohidratos o una hemoglobina glicosilada en el rango de prediabetes, también somos de riesgo, lo acabamos de explicar. Si hemos tenido un antecedente de diabetes gestacional, si somos hipertensos, si tenemos colesterol HDL menor de 35 miligramos por decilitro o triglicéridos mayor de 250, si tenemos síndrome de ovario poliquístico o acantosis nigricans, que no es más que ese color negrito o cafecito que se nos forma en los pliegues, como por ejemplo cuello, axilas, el pliegue mamario, y que no significa más que resistencia de la insulina o si tenemos antecedentes de enfermedades cardiovasculares. Si nuestros pacientes tienen alguno de estos datos, son pacientes de riesgo de desarrollar diabetes y por tanto tenemos que hacerle un chequeo de glucosa en ayuna y 2 horas postprandial y una hemoglobina glicosilada. Bien, entonces, ¿por qué hacer una detección basada en factores de riesgo? Porque hay muchos pacientes que cumplen los criterios que acabamos de ver, pero están asintomáticos. O pacientes que ya son diabéticos y hasta ya vienen con complicaciones y han tenido casi 10 años del diagnóstico y no se habían dado cuenta.
Y que importante, si nosotros iniciamos el tratamiento de diabetes, sobre todo diabetes de tipo 2, podemos alterar favorablemente la historia natural, evitando complicaciones o retardando su llegada. Es por ende que la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, recomienda que a todos los adultos mayores de 45 años se le haga la glucosa por lo menos cada 3 años si no tiene factores de riesgo y por lo menos una vez al año si tiene algún factor de riesgo, entre ellos el sobrepeso. Pero ustedes saben la idiosincrasia de nuestra gente, ¿verdad? Yo tengo pacientes que cada 3 meses, doctora, ya me tocan los exámenes y tal vez le han salido normales, pero tienen temor y también tienen ganas de gastar el dinero. Ay, uno le dice, hágaselo pues porque uno no va a pelear, ¿verdad? Pero usted sabe que por lo menos una vez al año, a menos que tenga un factor de riesgo o que estemos evaluando el tema de un tratamiento. Bien, vamos a hablar entonces hoy sí de la fisiología, de la regulación de la homeostasis de la glucosa y vamos a recordar una imagen que seguramente los hace recordar a su querido departamento de fisiología y de farmacología. Recordando que la homeostasis de la glucosa refleja el equilibrio, ¿verdad?, entre el consumo de la glucosa que proviene de los alimentos y la producción hepática de glucosa mediante la gluconeogénesis, que no es más que la producción de glucosa a partir de sustratos no carbohidratos, llámense proteínas, aminoácidos o grasas. Y también la utilización de la glucosa por los tejidos periféricos, especialmente músculo y grasa. Recordando que la insulina es, por cierto, secretada por el islote beta pancreático, específicamente por la célula beta, y que es el principal regulador de este equilibrio metabólico. Sin embargo, también tenemos que recordar que hay impulsos neurales, ¿verdad? Y señales metabólicas que, como por ejemplo la secreción de glucagón por parte de las células alfa del páncreas, que también participan en este control integrado de suministro y utilización de glucosa. Estos órganos que están aquí son básicamente los reguladores, ¿verdad? Del control de la glucosa y de los lípidos. Y como ustedes recuerdan, ellas se comunican por mecanismos neurales y hormonales, produciendo, por ejemplo, las adiposinas, las miocinas y otros metabolismos que van a influir en la función hepática. Entonces, esto es bien importante recordarlos, ¿verdad? Recuerden también que el cerebro es uno de los órganos que utiliza la glucosa de forma directa, ya que no tiene otra forma de cómo utilizarlo, entonces requiere del aporte de glucosa, ¿verdad? De forma directa. ¿Qué sucede en el estado de ayuno de forma normal? Bueno, en el ayuno tenemos bajos niveles de insulina y esto es lógico. Si tuviéramos altos niveles de insulina en ayuno, tuviéramos hipoglicemias todo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que el cuerpo mantenga sus niveles de glucosa necesarios para sobrevivir, se promueve la producción de glucosa a partir del hígado mediante la gluconeogénesis y también mediante la glucogenólisis, que esto sucede en el músculo. Y se reduce la captación de glucosa en los tejidos sensibles a la insulina, como el músculo y la grasa, promoviendo también la movilización de precursores, en este caso de precursores de grasa, como los aminoácidos y los ácidos grasos libres, favoreciendo la lipólisis. Entonces, si yo le digo los 3 mecanismos echados a andar en el estado de ayuno que favorecen la producción de glucosa son la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la lipólisis. ¿Qué pasa con el glucagón en el estado de ayuno? En el estado de ayuno, el glucagón, como hay bajo nivel de insulina y él es una hormona contrarreguladora, está un poquito elevadito, ¿verdad? El glucagón secretado por las células alfa del páncreas, cuando los niveles de glucosa o insulina están bajos, van a estimular la glucogenólisis, la gluconeogénesis por el hígado como por la médula renal. No se olviden que la médula renal también tiene su efecto productor de glucosa. Ahora, ¿qué pasa en el periodo postprandial? Ya comimos. La glucosa, al llegar al intestino delgado, provoca un aumento de los niveles de insulina que estaban muy bajos por el nivel de ayuno y el glucagón de forma inversamente proporcional disminuye, que estaba al revés en el periodo de ayuno. Y entonces al cambiar este papel, que la insulina está alta y el glucagón ahora está bajo, se revierten los procesos anteriores. ¿Cuáles procesos anteriores? La gluconeogénesis, la glucogenólisis y la lipólisis. Recordemos que la insulina es una hormona anabólica y por eso es que a las personas cuando la utilizan les da aumento de peso, ya que ella estimula el almacenamiento de carbohidratos y grasas y también la síntesis de proteínas.
La mayor parte de la glucosa que nos comimos después de comer se usa en el músculo esquelético, un efecto de glucosa captado por la insulina. Recordemos lo que les decía, que el cerebro utiliza la glucosa de manera independiente de la insulina. Él no tiene quien le lleve, digamos, tejido graso que lo rodee para que le lleve otro aporte a través de otra forma. Entonces depende directamente de la ingesta de insulina. Y de esto seguramente el doctor Rodolfo López les va a hablar cuando hable de la fisiopatología de la hipoglucemia. Cómo personas amanecen sin comer, llegan las 8, 9, 10 de la mañana, no comen, llega el almuerzo y a veces no comen y a veces hasta en la cena ya se llegan a comer hasta los familiares porque se están muriendo de hambre, pero esto definitivamente no es bueno y después de un tiempo el paciente comenzará a tener los síntomas de hipoglucemia. Bien, recordemos un poquito de la biosíntesis secreción de la insulina. La insulina es una hormona, ¿verdad? Producida por la célula beta pancreática, se sintetiza en forma de una preproinsulina, a la cual se le va a eliminar el péptido señalamino por proteólisis, generando la proinsulina propiamente dicha. La extinción del fragmento interno de 31 residuos genera el péptido C, que lo ven en este esquema, y se forman ya la insulina, tanto la cadena A como la cadena B. Tanto la insulina como el péptido C se almacenan de forma junta y se secretan de forma simultánea cuando se necesita secretar insulina, como lo vamos a ver en una imagen a continuación, acá. Bueno, esta es una célula beta pancreática. Para que una célula beta pancreática pueda secretar insulina, requiere un estímulo. Ese estímulo es la glucosa. La glucosa va a penetrar a la célula beta pancreática a través de un transportador o facilitador de glucosa que antes se creía que era el GLUT1, pero hoy no se sabe exactamente cuál es, permitiendo el paso de glucosa al interior de la célula beta pancreática mediante alguna enzima, que en este caso es la glucosinasa. La glucosa se fosforila, se produce piruvato y en el interior de la mitocondria se genera el ATP, que es energía. Este ATP va a producir en uno de los conductos que se encuentran en la superficie de la membrana celular de la célula beta que un conducto sensible de potasio se inactive. Este conducto sensible de potasio tiene dos partes, el conducto sensible propiamente de potasio y el conducto SUR, que como ustedes recordarán, este es el sitio de acción de la sulfonilurea, que son secretagogos de insulina. Entonces, al inhibir la actividad de este canal de potasio, la célula se despolariza, se abre el conducto de calcio, permite que entre calcio a la célula y esto genera la secreción de gránulos con insulina y ustedes ven acá que se secreta tanto insulina como péptido C y amiloide pancreático. Quiero que vean aparte en esta imagen que hay otra sustancia a la cual quiero mencionar aprovechando esta imagen, que son las incretinas. Las incretinas, como su nombre lo dicen, son favorecedores de la producción de insulina cuando se unen con estos análogos como el GLP-1 y ante niveles altos de glucosa. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando hablemos de tratamiento, ahí vamos a mencionar a los incretinomiméticos, ¿verdad? Entonces es necesario que recuerden dónde lo estamos mencionando. Bien, ¿cuál es la acción de la insulina? Bueno, primero recordarles que casi 50% de la insulina que se secreta a la sangre venosa portal es degradada en el hígado. Y esto así debe de ser porque si no nos diera hipoglicemia. Y solo un 50% va a pasar a la circulación general donde se va a fijar a sus receptores diana. Una vez unida a su receptor, la insulina comienza a hacer un montón de actividades. Primero, estimula la actividad intrínseca de la tirosincinasa, que va a responder con autofosforilación de este receptor, reclutando moléculas de señalización intracelular conocidas como IRS, lo cual va a activar la vía de la sinasa de fosfatidilinositol, lo cual es un paso extremadamente importante, ya que esto va a estimular la transposición de los transportadores GLUT4 del interior de la célula a la superficie de la célula, lo cual es importantísimo para que se dé la captación de glucosa por estos órganos diana, que son el músculo y la grasa. Otras acciones de la insulina unida a sus receptores que favorecen la síntesis de glucógeno, es decir, el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, la síntesis de proteína y la lipogénesis. Por eso es que la insulina es anabólica. Y aquí tenemos el esquema donde tenemos a la insulina
que ha llegado a una célula musculoesquelética donde encontró su receptor, se unió con el receptor. Les decía yo que se activaba la tirosincinasa, los receptores intracelulares y se activaba la sinasa de fosfatidilinositol, que básicamente lo que hace es permitir que los GLUT4 o facilitadores de transporte de glucosa, en vez de estar adentro de la célula, se coloquen en la superficie de la célula para que pueda entrar glucosa y almacenarse y se dé crecimiento celular, síntesis de proteínas, síntesis de glucosa y transporte de glucosa, que son los efectos normales de la insulina. Bien, hasta aquí hemos llegado con cómo se hace el diagnóstico, cómo se hace la detección, qué tipo de diabetes hay, cuál es su mecanismo. Y hoy vamos a entrar propiamente dicha a fisiopatología de la diabetes tipo 1. Miren, diabetes tipo 1 con número arábigo. Sigo insistiendo, ¿verdad? Creo que nadie más se los va a volver a decir, pero así se escribe de forma correcta, ya sea tipo 1 o tipo 2, no con números romanos. Dan ganas de poner números romanos, pero no. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Ok, seguimos entonces. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología de la diabetes de tipo 1. La incidencia en la infancia varía en función de la geografía, la edad, el sexo y los antecedentes familiares. Y también de la etnia, ¿verdad? Las mayores tasas de diabetes infantil, por gracia de Dios, se encuentran en la Escandinavia, que estamos hablando de Finlandia, los Países Bajos. Y en estos casos, por ejemplo, se dice que la incidencia en los niños desde el nacimiento hasta los 14 años, miren qué alta, 37 a 65 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a sexo, no hay diferencia, se afectan ambos sexos de igual manera, pero a medida que crecen es un poquito más frecuente en los hombres. La diabetes de tipo 1 está aumentando, igual que la diabetes de tipo 2, y esto se cree que pueda tener una intervención ambiental, lo cual ha sido manifestado porque algunas personas que han cambiado de su hábitat rural al hábitat de la ciudad, donde hay más acceso a comida rápida, comida chatarra, bebidas carbonatadas, altas en fructosa, los diabéticos de tipo 1 están aumentando. Entonces se cree que hay un factor causal ambiental. Sin embargo, hay otros factores de riesgo que van a afectar sobre todo al paciente que tenga parientes cercanos. Por ejemplo, si alguien no tiene ningún familiar con diabetes de tipo 1, tendrá una tasa muy baja de 0.4%, ya era el suertudo él, ¿verdad? Que le dio diabetes tipo 1. Si tiene a su mamá afectada con diabetes de tipo 1, tendrá entre 1 a 4% de chance de desarrollar diabetes. Si la descendencia es del lado del padre, del lado masculino, tendrá entre 3 al 8% de posibilidades. Y si ambos padres están afectados, tendrá hasta el 30% de posibilidad de desarrollar diabetes tipo 1. Si tiene un hermano con diabetes de tipo 1, pero no es gemelo, tendrá entre 3 a 6% en la edad de 20 años. Hay otros factores de riesgo que están en estudio, pero que se han visto relacionados, como por ejemplo infecciones virales. Más adelante vamos a mencionar a dos virus, el virus Coxsackie y el virus de la rubiola. La dieta, evidentemente, dietas aterogénicas, altas en carbohidratos y azúcar, un mayor nivel socioeconómico, obesidad desde la infancia, déficit de vitamina D, factores perinatales o que rodean el embarazo y el nacimiento, como la edad materna mayor de 30 años, antecedentes de preeclampsia o ictericia neonatal. Y miren, un factor protector, el bajo peso al nacer disminuye el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 1. Y por supuesto la etnia, ¿verdad? También diabetes de tipo 1 en afroamericanos, en hispanos, en isleños del Pacífico, en indios americanos y por supuesto los escandinavos. La predisposición genética de la diabetes de tipo 1 es evidente. Hay muchos genes reportados que influyen en el riesgo de diabetes de tipo 1. Un metaanálisis de datos de estudios de asociación del genoma confirmó la asociación y las asociaciones anteriores identificando 4 loquis relacionados con el riesgo de diabetes tipo 1. Estos son estos que están mencionados acá. Y algunos loquis también confieren riesgo compartido para enfermedad celíaca. Recuerden que al inicio yo les mencionaba que los diabéticos de tipo 1 tienen tendencia a enfermedades autoinmunes. Entonces, algunos van a ser diabéticos y al mismo tiempo van a tener intolerancia al gluten.
En particular, se estima que el 48% de la agregación familiar ahora puede atribuirse a un loci conocido y el CMH, que es otro gen, contribuye a un 41%. Estos son datos genéticos, son importantes conocerlos, sobre todo cuando tengamos a nuestro paciente y debamos explicarle por qué a mi niño de 5 años le dio diabetes y tenemos que decirle tiene un trasfondo genético y autoinmunitario. Se dice que los principales genes de susceptibilidad para diabetes se encuentran en la región del antígeno de histocompatibilidad, específicamente en el cromosoma 6. Autoinmunidad. Autoinmunidad son autoanticuerpos contra estructuras de nuestro cuerpo y van a ir a causar un efecto. En este caso, en el caso de la diabetes de tipo 1, los anticuerpos son formados contra las células de los islotes pancreáticos y por sus siglas los vamos a llamar ICA. Estos autoanticuerpos se detectaron por primera vez en el suero de pacientes con deficiencia por endocrina autoinmune que tenían diabetes tipo 1, pero otras también alteraciones endocrinológicas, y posteriormente en un estudio se identificaron hasta en el 85% de los diabetes de tipo 1 de reciente diagnóstico. No se puede decir que son patognomónicos porque no se encuentran en el 100%. Y en el otro 15% lo que sucede es que los niños con diabetes tipo 1 que no tienen estas células, en comparación con los que sí la tienen, parecen tener una destrucción de los islotes más acelerada y llegan a tener una mayor necesidad de insulina exógena durante el segundo año de la enfermedad ya propiamente desarrollada. Otros autoantígenos importantes son la dexcarbosilasa de ácido glutámico, la proteína insulinoma asociada 2 o IA2, IA2 beta, el autoantígeno ZINC78, que es un transportador de zinc desde la célula beta pancreática, y la insulina. La insulina también es un autoantígeno contra el cual se tiran autoanticuerpos. El problema es que la aparición de autoanticuerpos contra insulina sugiere una gravedad también del cuadro. Asociación con otras enfermedades autoinmunes, lo habíamos mencionado ya anteriormente. Básicamente son 3 enfermedades autoinmunes con las que hay mayor tendencia a asociar la diabetes tipo 1. Uno de ellos es la enfermedad autoinmune tiroidea. El otro es la intolerancia del gluten y un pequeño porcentaje, pero no es malo mencionarlo, es la adrenalitis autoinmune. Entonces, estas 3 patologías están fuertemente asociadas con el desarrollo de diabetes de tipo 1. Y debemos de buscarla en nuestro paciente diabético de tipo 1. Factores ambientales importantes, ya los habíamos mencionado, edad materna mayor de 30 años, que haya tenido preeclampsia, que haya tenido una enfermedad respiratoria en el periodo neonatal, que es de 0 a 28 días, o que haya tenido ictericia por incompatibilidad ABO. Y lo que les decía del factor protector, haber nacido con bajo peso al nacer o con longitud corta al nacer, también es un factor protector para no desarrollar diabetes tipo 1. ¿Cuál es el papel de los virus? Bueno, sobre todo el Coxsackie, que es el que quizás se ha estudiado un poquito más. Se ha visto que pueden causar diabetes en modelos animales, ya sea por la infección y la destrucción de las células beta directamente o indirectamente mediante la activación de un ataque autoinmune contra estas células desencadenados por la patogenia del virus. Hay otros factores que se han intentado relacionar con, el desarrollo de diabetes tipo 1, por ejemplo, el papel de la leche de vaca. Por eso ha habido una campaña contra la leche de vaca. Se cree que algún componente de la albúmina, que es la base de la mayoría de las fórmulas y de la leche en polvo que llegan a países subdesarrollados como nosotros, pudiera desencadenar una respuesta autoinmune y este será el factor desencadenante de lo que vamos a ver más adelante, que es la pérdida de la masa de célula beta. Y también se ha sugerido que una respuesta mediada por las células de la proteína de la leche, específicamente la beta-caseína, también puede estar involucrada en la patogénesis de la diabetes tipo 1, pero está en estudio, no es todavía corroborado. Los cereales, sobre todo los cereales que contienen gluten, es decir, los cereales con trigo, cuando se le dan a un bebecito antes de los 3 meses, cuando solo debería de estar tomando leche, o cuando se le dan muy tardíamente, después de los 7 meses, en un estudio se asoció con un mayor riesgo de desarrollar autoanticuerpos contra los islotes pancreáticos. Y los ácidos grasos de tipo omega 3, que hoy están famosos, ¿verdad? Ustedes ven el vitacil soya, el omega vitacil y etcétera, pudieran estar implicados también en el desarrollo de autoinmunidad y diabetes de tipo 1.
por exposición al aceite del hígado de bacalao, que es de donde los pueden tomar, pero también son estudios en desarrollo. No le vayan a llegar a decir a la mamá, mamá, deja de tomar el omega 3 que estás tomando porque te va a dar diabetes tipo 1. No es en todos los pacientes, ya vimos que tienen que tener ciertas consideraciones genéticas. Pero bien, entremos a la fisiopatología propiamente dicha de la diabetes tipo 1. Dijimos entonces que va a ser el resultado de, en conjunto, ¿verdad?, de los efectos sinérgicos de factores ambientales, de factores genéticos y de factores inmunitarios que van a llevar a la destrucción de la célula beta del páncreas y por tanto a la ausencia de producción de insulina. Se dice que al nacer, el pacientito nace con sus células betas normales, pero por un proceso de destrucción inmunitaria que va a suceder en meses o años, va a disminuir a tal punto de quedarse solo con un 20%, lo cual es insuficiente para mantener los niveles de glucosa normal. Y esto va a ser desencadenado por un estímulo que ya dijimos que podía ser ambiental o infeccioso. Entonces, la masa de células beta disminuida va a ocasionar un trastorno progresivo en la secreción de insulina. Inicialmente va a ser tan poco el déficit de la secreción que se mantiene la tolerancia normal. Y la velocidad en que va a suceder este declive es variante de persona a persona, por eso tampoco podemos decirlo. Unos van a avanzar muy rápidamente a un cuadro clínico de diabetes, mientras que otros tendrán una evolución más lenta. En esta imagen creo que lo podremos ver mejor. Acá tenemos en el eje de la X la masa de células beta, que todos nacemos con un 100% a la hora de nacer. Pero la predisposición genética, el tema del factor inmune y los factores ambientales van a hacer que en algún momento dado, si se fijan acá, no ponemos tiempo en años, esta masa de células beta que está en un 100% comience a disminuir, a disminuir hasta que llegue a cierto nivel. Todavía acá no hay problemas de la glucosa, es capaz de mantener los niveles de glucosa, pero cuando se ha perdido aproximadamente el 80% de las células beta pancreáticas, entonces vamos a tener la diabetes manifiesta. Cuando ya solo quede un poquito de células beta residuales que aunque son importantes, son incapaces o insuficientes de mantener la tolerancia normal de la glucosa, que ya hablamos cuáles son los criterios de laboratorio para decirla. ¿Cuáles son los sucesos que desencadenan esta transición entre intolerancia a la glucosa, que podríamos decir acá, y prediabetes a diabetes manifiesta? Algunos creen que aumento de las necesidades de insulina, por ejemplo, en el contexto de infecciones graves o la misma pubertad y el desarrollo de los jóvenes, la preadolescencia, la adolescencia, entre otros. Bien, también los pacientes diabéticos de tipo 1 pueden experimentar 1 o 2 años después del diagnóstico un periodo que se llama periodo de luna de miel, en el que el paciente, necesitando poca dosis de insulina, llega a controlar sus niveles de glucosa. Eso se ha tratado de explicar, no tiene una explicación certera, pero se cree que hay una fase fugaz de producción de insulina por este 20% de células beta residuales que intenta compensar, ¿verdad?, los niveles de glucosa, pero no lo logra. El problema es que esto dura poquito tiempo y luego el paciente va a volver a requerir los niveles normales de insulina que se le habían dejado. Otra particularidad del daño autoinmunitario de la célula beta es que, como ustedes saben, en la célula pancreática tenemos células alfa que producen el glucagón, células delta que producen la somatostatina y células P que producen el polipéptido pancreático y, por supuesto, la célula beta que produce la insulina. Pero aunque estas células son funcional y embriológicamente similares a las células beta, ellas están indemnes del proceso autoinmunitario, ellas están saludables. Y es por eso que hay poca insulina y exceso de glucagón, que viene a favorecer el nivel de hiperglucemia. No se ha explicado por qué esto sucede. ¿Por qué tanta especificidad contra la célula beta? Eso es lo que quisiéramos saber. Entonces, ¿qué es lo que sucede patológicamente hablando? Los islotes pancreáticos van a ser infiltrados por linfocitos, ocasionando lo que se llama insulitis, que después va a ocasionar una destrucción de la célula beta. Este proceso inflamatorio va a ceder en algún momento, pero los islotes quedan atróficos y entonces es imposible para esta célula beta producir insulina. ¿Cuáles son los mecanismos de insulina? Son en realidad desconocidos. Se cree que hay un tema de autoanticuerpos contra los islotes, los ICAs que mencionábamos, que están involucrados. Por supuesto, el papel de los linfocitos está claro, ¿verdad? Se activan en los islotes, en los ganglios linfáticos, se proliferan los linfocitos T.
y comienzan a secretarse una serie de citocinas, como las ustedes ya la han venido mencionando durante toda la materia, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma y la interleucina 1, que van a terminar por ocasionar todo el fenómeno inflamatorio hasta lograr la muerte de la célula beta, que se ha visto relacionada con metabolitos de óxido nítrico o con muerte celular programada o con los efectos citotóxicos de los linfocitos TCD8, que son los más involucrados en este proceso de insulitis. Bueno, y los inmunomarcadores, estos nos ayudan para hacer el diagnóstico, pero desgraciadamente no son patognomónicos. La presencia, ¿verdad?, de anticuerpos anti-islotes o INCA van a estar presentes en 85% de los pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 1, pero miren qué importante esto que les traigo acá. También pueden estar presentes en el diabético de tipo 2. Entonces todavía no se termina de entender bien cuál es el proceso, ¿verdad? Solo sabemos que sirven como marcadores de un proceso autoinmunitario. ¿Cómo se va a presentar la diabetes mellitus en los pacientes? Bueno, los pacientes ya dijimos que van a ser infantiles predominantemente. Pueden presentarse de 3 formas distintas. De forma sintomática con la clásica polidipsia o aumento de la sed, poliuria, orinadera y pérdida de peso, acompañada de aumento de la glucosa en sangre y cetonemia. Descubrimiento incidental, el paciente estaba sintomático y le hicieron un diagnóstico porque le hicieron una glucosa, pero el paciente no lo sabía. O puede ser que el paciente debute con una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes de tipo 1, que es la cetoacidosis diabética. Voy a hablar 3 palabritas de esto porque sé que ya me pasé bastante con la hora. Los pacientes que tienen síntomas van a presentar poliuria, que no es más que un aumento de la orinadera o de la frecuencia de la orina, y esto debido a que la concentración de glucosa ha sobrepasado los 180 miligramos por decilitro, que como ustedes recuerdan es el umbral renal de la glucosa. Esta glucosuria provoca diuresis osmótica, es decir, poliuria, y por cierto va a ocasionar hipovolemia. En los niños, la poliuria es más frecuente en la noche, nicturia o nocturia, o el paciente está teniendo episodios de mojar la cama o incontinencia durante el día. Es importante tener presente esto. La polidipsia o aumento de la sed se debe al aumento de la osmolaridad sérica por la hiperglucemia y por la hipovolemia, y la pérdida de peso también es resultado de la hipovolemia y del aumento del catabolismo. La deficiencia de la insulina en los niños diabéticos afecta la utilización de la glucosa. Entonces, no se está utilizando la glucosa y está aumentadísima a nivel sanguíneo. Inicialmente el apetito les aumenta, pero con el tiempo los niños tienen más sed que hambre y esto va a ocasionar también cetosis, que no es más que un intento de metabolizar la glucosa excesiva por el lado de las cetonas. Los síntomas de poliuria y polidipsia están presentes más o menos en el 90% de los pacientes, pero no son los primeros síntomas. El primer síntoma es pérdida de peso. Eso es importante. El paciente con cetoacidosis diabética, lo veremos en detalle en introducción a la clínica, pero tiene cetonas en sangre, acidosis metabólica e hiperglucemia. Son los 3 componentes. Es la complicación más frecuente de los diabéticos tipo 1, pero no es exclusiva. Los síntomas son similares a los del paciente sintomático, pero en este caso los pacientes van a tener acidosis. Y además de la poliuria, la polidipsia, la pérdida de peso, el paciente va a tener aliento con olor a fruta y hallazgos neurológicos como somnolencia y letargo, esto por la acidosis y la cetosis. La cetoacidosis puede malinterpretarse como una enfermedad aguda, tiene diarrea y vómito, cuando no le hacemos una glucosa, ¿verdad? Y cuando está enmascarada la glucosuria. Y la presentación asintomática, que esta es la más frecuente, ¿verdad? El paciente será diagnosticado con diabetes antes del inicio de los síntomas. Esto es común en pacientes que tienen algún familiar con diabetes y al que le están haciendo un chequeo cercano. Y el diagnóstico a menudo lo realiza un familiar o un médico que tiene un alto índice de sospecha. Diagnóstico diferencial. Y aquí voy a hacer una aclaración porque hay algunos que me han estado escribiendo que no saben qué es el diagnóstico diferencial. Y yo les digo que me morí porque hemos estado hablando de diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial son patologías que se pueden parecer a algo, pero no son porque tienen alguna diferencia. Entonces les explico acá. Un paciente crítico puede tener, digamos, un shock séptico, se le puede subir el azúcar, pero en el contexto del shock séptico, no es que sea diabético. Esto es un diagnóstico diferencial. Paciente que está consumiendo medicamentos como glucocorticoides puede tener el nivel de glucosa alta, pero no es diabético, es una diabetes secundaria y va a ser transitoria al uso de medicamentos.
Y la hiperglucemia neonatal, que podría ser causada porque le pusieron mucha glucosa, porque está prematuro, porque está en estrés, porque está séptico, porque usaron algún medicamento o porque su mamá era diabética y le pasó ahí sangrita con glucosa y le sacaron el suero, la muestra al pacientito recién nacido y todavía tenía residuos de sangre materna. Entonces, esto no es diabético el paciente, es diagnóstico diferencial. Se parecen en que tienen la glucosa alta, pero el mecanismo fisiopatológico, la causa será transitoria o va a ser corregible. Jóvenes, esto es lo que les traía de diabetes tipo 1. Tuve que volar con el tiempo y aún así me pasé un poquito, pero ya solo les debo la diabetes de tipo 2, que va a ser de forma asíncrona. Yo se la subo en esta semana. Les agradezco su atención y si hay alguien que tiene alguna duda o consulta, aquí estoy para contestárselas.